Hola gente. Bienvenidos al inicio de este fanfic que junta dos mundos que jamás pensaron que podían chocar. Tokyo Ghoul y Boku no Hero Academia. ¿Qué pasaría si Kaneki, con toda su tragedia y hambre, terminara en un mundo donde los héroes y villanos reinan? ¿Qué pasaría si no fuera un héroe, ni un villano sino algo más? Esta historia está llena de drama, acción, un poco de terror psicológico y, claro, momentos que les pondrán los pelos de punta. Prepárense, porque lo que están a punto de leer no es solo un crossover, es una lucha por sobrevivir, por entender qué significa ser humano cuando ya no lo eres. Sin más que decir, bienvenidos al capítulo 1 de Hambre. Capítulo 1. Hambre. La ciudad ya no dormía. O quizás sí, pero su sueño era inquieto, enfermizo, plagado de pesadillas. Las luces de neón seguían encendidas como faros de un puerto muerto, parpadeando sobre charcos que olían a óxido y miedo. En cada esquina, un héroe de tercera categoría vigilaba con la mirada baja, como si temiera que el monstruo al que buscaba lo estuviera observando también. Kaneki no necesitaba mirar para saber que lo estaban. Siempre lo estaban. El hambre no era silencioso ni discreto. Cada paso que daba por el callejón retumbaba en su cabeza como un eco metálico. La ciudad podía estar en silencio, pero su cuerpo no. Su respiración era un suspiro entrecortado, su corazón una bomba de relojería a punto de estallar. Y ese olor, ese maldito olor. Sangre. No una mancha vieja y seca. No un aroma fantasma. Era sangre fresca. Alguien estaba cerca. Alguien herido. Se detuvo. Las manos temblorosas, los labios resecos. Apretó los dientes con fuerza, tanto que un sabor metálico, el suyo propio, se filtró entre sus muelas. El cuerpo le exigía moverse hacia el origen del olor, pero la mente le suplicaba que no lo hiciera. Que diera media vuelta. Que se escondiera. No, susurró, apenas audible, como si el aire necesitara escucharlo para darle permiso. Pero el hambre no pedía permiso. Nunca lo hacía. Habían pasado semanas desde la última vez que había probado carne humana. Semanas de encierro, de café amargo que no calmaba nada, de vómitos y fiebre. Semanas sintiendo como el monstruo dentro de él arañaba las paredes de su conciencia. Un gruñido bajo y gutural escapó de su garganta. No parecía suyo. No parecía humano. La mano derecha se deslizó bajo el abrigo, rozando el vendaje improvisado que cubría su costado. Estaba sucio, húmedo. Ni siquiera había tenido tiempo de curarse correctamente de la última pelea. Lo odiaba. Odiaba cada parte de esta vida que no había pedido. Los héroes lo llamaban plaga. Los ciudadanos, abominación. Y él solo se sentía vacío. A unas cuadras de distancia, un niño lloraba. Había caído de su bicicleta al intentar esquivar una rata que cruzó el pavimento. Su rodilla sangraba, roja y brillante bajo la luz mortecina de un poste. Nadie se detuvo a ayudarlo. Nadie se atrevía. Era de noche, y de noche las calles eran territorio de otro tipo de criaturas. Kaneki olió la sangre antes de escuchar el llanto. El mundo se volvió un túnel. El sonido se apagó, el aire se espesó, y solo quedó ese aroma. Dulce, metálico, adictivo. No lo hagas. Pero ya se había movido. El cuerpo decidió antes que él. Saltó al siguiente callejón, sus pies golpeando el concreto con un ritmo irregular. El latido en su cabeza era ensordecedor, sincronizado con el de su pecho. Cada músculo dolía, cada fibra gritaba, pero no por el esfuerzo. Gritaban por el hambre. Lo vio. El niño estaba arrodillado, con el pantalón desgarrado y la pierna temblorosa. Una gota de sangre descendió lenta hasta tocar el suelo. Kaneki sintió como el estómago se le contraía, como sus dedos se curvaban como garras invisibles. No quería. No debía. Pero el hambre no entendía de debería. «Señor, ¿me puede ayudar?», preguntó el niño, entre sollozos. La voz lo atravesó como un cuchillo. Lo humanizó. Y eso, de alguna forma, lo hizo peor. Kaneki cerró los ojos con fuerza. Se obligó a retroceder un paso, luego otro. Se aferró a lo que quedaba de su humanidad como un náufrago a un pedazo de madera podrida. «Vete», murmuró, con un hilo de voz. El niño lo miró sin entender. Vio los ojos rojos antes que nada. Y corrió. Kaneki quedó allí, de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro.
Temblaba, no por el frío, sino por la guerra interna que lo estaba destrozando. Un segundo más y habría perdido. Un segundo más y esa calle habría sido otro escenario sangriento en los noticieros matinales. El hambre rugió, insatisfecho. El monstruo seguía allí, esperando. El amanecer trajo consigo una calma falsa. Las calles se llenaron de gente, fingiendo que todo estaba bien. La ciudad de Musutafu nunca había sido tan peligrosa. No lo decía solo la gente. Lo confirmaban los números. Desapariciones, cuerpos mutilados, rumores de sombras en los techos. Cada semana, un informe nuevo hablaba de ataques sin explicación. Y aunque las autoridades los catalogaban como crímenes violentos cometidos por villanos menores, los que sabían la verdad tenían otro nombre para describirlos: ghouls. Pero el público necesitaba héroes, no verdades. Y eso significaba que, para la Comisión de Héroes, los ghouls no eran una nueva especie. Eran un problema de relaciones públicas. Un villano más al que debían aplastar antes de que el miedo se convirtiera en pánico. Kaneki se refugiaba en lo más profundo de los suburbios, donde las calles eran más silenciosas y las cámaras menos frecuentes. Pero incluso allí, el hambre lo seguía. Cada día lo debilitaba un poco más. Cada noche lo obligaba a pelear contra sí mismo. Una de esas noches, mientras el mundo dormía, él se encontraba sentado en el techo oxidado de una fábrica abandonada. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas iluminaba la ciudad como un faro enfermo. No puedo seguir así, murmuró, más para sí mismo que para nadie. El monstruo dentro de él rugió. Y como si el destino quisiera burlarse, el sonido de pasos rompió el silencio. En las sombras, 3 estudiantes de la UA avanzaban con cuidado. No estaban allí por casualidad. Habían escuchado historias, reportes de un ghoul solitario merodeando esa zona. Shinsuke, un chico alto con un kit que le permitía solidificar el aire. Aya, un aspirante a heroína capaz de detectar firmas térmicas en un radio de 100 metros. Y Itsuo, el más impetuoso, cuyo Kirk potenciaba su fuerza física durante breves explosiones de adrenalina. No eran héroes aún, pero querían serlo. Y capturar al famoso ghoul de un solo ojo les parecía el camino perfecto para llamar la atención de los prohéroes. «Está cerca», susurró Aya, ajustando su visor térmico. 30 metros al norte, inmóvil. «Entonces es ahora o nunca», dijo Itsuo con una sonrisa arrogante. Shinsuke no estaba tan convencido. «¿Y si los reportes son ciertos? Dicen que es rápido, que mata sin pensarlo». «Los héroes no dudan», lo interrumpió Itsuo. «Vamos». Kaneki los olió antes de verlos. No era un olor familiar, no era sangre. Eran humanos. Jóvenes. Adrenalina fresca, miedo disfrazado de valentía. El hambre rugió. Pero algo en su pecho, algo que aún se aferraba a su humanidad, le advirtió que no debía pelear. Que debía huir. Se puso de pie, lento, tratando de no hacer ruido. Pero entonces, una voz cortó la noche. «Ahí está». Itsuo se lanzó primero, su Kirk activado. El piso retumbó bajo su peso, y en cuestión de segundos estuvo frente a Kaneki con el puño listo para golpear. Kaneki esquivó sin esfuerzo. El cuerpo se movía solo, con precisión inhumana. «No quiero pelear», dijo, con un tono que era más súplica que advertencia. Pero nadie lo escuchó. Shinsuke creó un muro de aire sólido, bloqueando su única salida, mientras Aya comenzaba a cargar un dispositivo de contención. El hambre, que había estado agazapado, encontró su oportunidad. En un parpadeo, el ojo izquierdo de Kaneki brilló rojo. Su Kagune emergió como una sombra líquida, extendiéndose hacia Itsuo con un movimiento rápido y brutal. El chico salió despedido, golpeando el muro que él mismo había ayudado a crear. Aya gritó. Shinsuke retrocedió, el miedo pintado en su rostro. Kaneki no había querido herirlos. Pero el monstruo no entendía de intenciones. Y el hambre exigía. Se abalanzó hacia el grupo, un torbellino de fuerza y velocidad que los 3 no pudieron seguir. El choque de sus Kagune contra el aire sólido creó un estruendo que despertó a medio vecindario. Fue entonces cuando llegaron ellos. 2 prohéroes descendieron desde los tejados, alertados por el sistema de emergencias. Erasereat fue el primero en moverse. Sus vendas atraparon el brazo de Kaneki, jalándolo con fuerza, mientras su Kiri neutralizaba momentáneamente su Kagune. «Basta».
Gruñó, su voz seca como papel. No des un paso más. El hambre rugió con rabia. La Kagune volvió a emerger, más violenta, más rápida. Eraserhead apenas logró esquivar el siguiente ataque. El segundo héroe, Besgenist, intentó contenerlo con fibras de acero, pero Kaneki las destrozó como si fueran hilos de seda. El enfrentamiento no duró más de 2 minutos, pero para Kaneki fue eterno. Cada segundo era un recordatorio de que no controlaba nada. Ni su cuerpo. Ni su hambre. Ni su destino. Finalmente, logró escapar, lanzándose a través de una ventana rota y desapareciendo en los callejones. Los héroes no lo siguieron. No porque no quisieran, sino porque sabían que perseguirlo a ciegas era un suicidio. Horas después, Kaneki se encontraba oculto bajo el puente de un tren, respirando con dificultad. La sangre en sus manos no era suya, pero tampoco había matado a nadie. No esta vez. Se miró los dedos, temblorosos, y pensó en el niño que había corrido. En los estudiantes que casi mata. En los héroes que lo habían mirado como si no fuera más que otro monstruo al que exterminar. El hambre estaba saciado por ahora. Pero él sabía que volvería. Siempre volvía. Y cada vez que regresaba, el monstruo era un poco más fuerte. El cielo estaba cubierto por nubes densas, como si la ciudad entera respirara miedo. Desde la azotea de un edificio abandonado, Kaneki observaba el caos que se desataba unas calles más abajo. Sirenas, gritos, explosiones. Nada fuera de lo común en una ciudad donde los héroes eran tan comunes como las cafeterías. Pero esta vez, no era un villano lo que atraía a la multitud. Era él. Los noticieros ya lo habían bautizado como el Ghoul de Musutafu. Un monstruo. Una amenaza. Un ser que, según la opinión pública, merecía desaparecer. No lo habían visto, no de cerca, pero bastaba con las escenas de cuerpos mutilados y el hedor a muerte para convertirlo en una leyenda urbana. Y con cada rumor, con cada transmisión en vivo, el cerco se estrechaba. Kaneki cerró los ojos y aspiró profundamente. El aroma era insoportable. Sangre fresca. Dolor. Vida. Hambre. Todos atrás. Gritó un héroe enmascarado, cuya voz grave imponía respeto. Este no es un villano común. La multitud retrocedió, y entonces aparecieron ellos. Eraserhead, Kamui Oats y MT Lady, preparados para contener lo que fuera que estuviera causando el desastre. Aizawa, con su expresión imperturbable, observaba las marcas en el pavimento. Surcos profundos, como si algo con fuerza inhumana hubiera arrancado el concreto. Es él, murmuró Kamui Oats. El Ghoul. No es un Ghoul, Oats, corrigió Aizawa con calma, aunque en su interior sabía que algo no cuadraba. Es algo que no entendemos. Desde las sombras, Kaneki los observaba. Su Kagune vibraba con impaciencia, como si exigiera salir, como si quisiera probar el sabor de aquellos que osaban llamarlo monstruo. Pero Kaneki no quería pelear. No todavía. El ataque vino sin previo aviso. Un grupo de villanos, convencidos de que el Ghoul era una herramienta perfecta para sus planes, irrumpió en la escena. Con armas y quirks a su disposición, se lanzaron hacia la multitud, obligando a los héroes a dividir su atención. Kaneki no quería involucrarse. No debía. Pero el grito de un niño cambió todo. El instinto lo dominó. Saltó de la azotea y cayó entre los escombros como un espectro, su Kagune desplegándose en una danza mortal. En cuestión de segundos, los villanos estaban inconscientes o muertos. El niño, paralizado por el miedo, no sabía si debía agradecer o huir. Y entonces lo escuchó. Es él. Es el Ghoul. Gritó alguien entre la multitud. Kaneki levantó la mirada, sus ojos rojos brillando en la penumbra. Sabía que los héroes ya lo habían rodeado. Detente, ordenó Aizawa, su mirada clavada en el muchacho. Kaneki no respondió. Solo le observó, como un animal acorralado. No queremos lastimarte, añadió Kamui Oats, con voz calmada. Kaneki sintió el hambre arder en su interior. El olor de su sangre, el sudor, el miedo. Todo lo tentaba a perder el control. Pero entonces, en un momento de lucidez, retrocedió y desapareció entre los edificios, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. En lo alto de un rascacielos, Kaneki miró sus manos. Temblaban. No por el miedo a los héroes, ni por la certeza de que pronto lo cazarían, sino por algo más profundo.
El miedo a sí mismo. La línea entre el monstruo y el humano era cada vez más delgada. Y con cada día que pasaba, el hambre lo empujaba un poco más hacia el abismo. En la noche. La ciudad dormía. O, al menos, fingía hacerlo. Bajo las luces de neón y el rugido lejano de los trenes nocturnos, Musutafu intentaba convencerse de que el monstruo que los noticieros repetían una y otra vez no era más que una exageración. Pero las manchas de sangre en los callejones y los cuerpos sin rostro decían lo contrario. Kaneki estaba sentado en el borde de un edificio, las piernas colgando sobre el vacío. La noche era fría, pero el hambre ardía como un fuego en su estómago. Su kagune palpitaba con cada aroma metálico que flotaba desde las calles. No puedo seguir así, pensó. No quiero seguir así. Pero no había vuelta atrás. Ya no era humano. Y, quizás, nunca lo había sido. Un destello lo sacó de sus pensamientos. Un par de alas doradas cortaron el cielo nocturno con elegancia y ruido metálico. Aux. Así que tú eres el chico de las noticias, dijo con una sonrisa cargada de sarcasmo, flotando a unos metros de distancia. No luces tan aterrador en persona. Kaneki no respondió. Sus ojos rojos, brillando como carbones encendidos, bastaban como advertencia. Tranquilo, continuó Aux, levantando las manos con fingida calma. No vengo a pelear todavía. El silencio que siguió fue incómodo, cargado de una tensión casi física. Aux lo estudió con cuidado. El temblor en sus manos, el ligero arqueo de su cuerpo como si estuviera listo para atacar o huir. No lo entiendes, ¿verdad? Dijo Aux, dejando caer el tono burlón por primera vez. Para ellos, no eres una víctima. Eres el enemigo. El monstruo. El problema que hay que eliminar. Kaneki apretó los dientes. Sabía que tenía razón. Pero, Aux inclinó la cabeza. No todos queremos verte muerto. Algunos creemos que tal vez puedas elegir qué ser. Ese instante, esa pequeña grieta en la desconfianza, se rompió con el rugido de las sirenas. Desde abajo, un grupo de héroes encabezado por Aizawa había llegado, rodeando el edificio como cazadores acechando a su presa. Kaneki, la voz grave de Aizawa retumbó en la noche. No quiero herirte. Pero si no te detienes aquí y ahora no habrá otra opción. El hambre eligió por él. Antes de que su mente pudiera frenarlo, su kagune se desplegó con violencia, atravesando el aire como una tempestad carmesí. Aux esquivó el primer golpe, sus plumas volando en direcciones opuestas, mientras Aizawa activaba su kirk, forzando el kagune a detenerse por unos segundos. Pero unos segundos no eran suficientes. Kaneki se lanzó contra el suelo, quebrando el concreto con su aterrizaje, y desapareció entre las sombras antes de que los héroes pudieran reaccionar. Desde lo alto, Aux observó el vacío que había dejado. Aizawa, con su rostro impasible, guardó silencio unos segundos antes de hablar. No es un villano, dijo con calma, aunque sus palabras cargaban una duda que no podía ocultar. Pero tampoco es un héroe. Aux suspiró. Entonces, ¿qué demonios es? Nadie respondió. Esa noche, mientras la ciudad intentaba dormir otra vez, Kaneki se acurrucó en un callejón oscuro, con las manos manchadas de sangre y un cuerpo que ya no sentía como suyo. El hambre lo había vuelto a traicionar. Y en el fondo de su mente, un pensamiento lo perseguía. Tal vez no hay forma de detener esto. Al día siguiente. La UA estaba más silenciosa de lo normal. Los rumores sobre el Ghoul habían llegado hasta los pasillos de la academia, susurrados entre clases y entrenamientos. Algunos lo llamaban monstruo. Otros, un villano con una mutación nunca vista. Pero unos pocos, como Midoriya, no podían quitarse de la mente la posibilidad de que fuera algo más, alguien más. Midoriya hojeaba sus cuadernos llenos de notas en la azotea, obsesionado como siempre. Diagramas, hipótesis y teorías cubrían las páginas. Kirk fallido o fenómeno biológico desconocido. Patrones de ataque. Defensivos o predatorios. Motivaciones. Hambre o rabia. Mientras escribía, no se dio cuenta de que ya no estaba solo. Kaneki lo observaba desde las sombras. Su kagune vibraba débilmente, como si el olor del joven lo irritara y atrajera al mismo tiempo. Pero no había odio en sus ojos, solo una especie de cansancio y hambre. Midoriya giró bruscamente al sentir algo detrás de él, y sus notas volaron con el viento. ¿Quién? Su voz se quebró al verlo.
Los ojos rojos brillando en la penumbra no dejaban lugar a dudas. El silencio fue tan pesado que hasta el sonido de las hojas al caer parecía un rugido. No quiero, Kaneki habló, su voz apenas un susurro. No quiero hacerles daño. Midoriya tragó saliva. Podía sentir el miedo recorriéndole la espalda, pero también algo más. Una punzada de empatía. ¿Entonces por qué corres?, preguntó con valentía temblorosa. Si no quieres herirnos, ¿por qué no dejas que te ayudemos? Kaneki lo miró fijamente. Su mente quería creer esas palabras. Su hambre, no. Antes de que pudiera responder, una explosión retumbó desde el ala este del campus. Gritos, alarmas, el caos habitual de un ataque sorpresa. Villanos. Midoriya reaccionó al instante y corrió hacia el peligro. Kaneki también. El combate fue breve, pero brutal. Villanos con quirks explosivos y armas improvisadas habían irrumpido, buscando capturar al Ghoul para venderlo al mejor postor. Los estudiantes de la clase 1, respondieron como pudieron, con Bakugo al frente, lanzando explosiones que iluminaban los pasillos oscuros. Pero no era suficiente. Uno de los villanos había atrapado a Uraraka y estaba a punto de herirla. El suelo tembló. Una sombra se deslizó por el pasillo, y en un parpadeo, el villano cayó inerte, su cuerpo marcado por el impacto brutal de un Kagune carmesí. Los estudiantes se quedaron paralizados. Y entonces lo vieron. El monstruo de las noticias, de pie entre los escombros, respirando con dificultad y con las manos manchadas de sangre. Midoriya, jadeando, apenas pudo decir su nombre. Kaneki. Bakugo dio un paso al frente, rabioso, con el brazo listo para detonar. Tú. Eres el maldito monstruo. Kaneki no dijo nada. Solo bajó la mirada, dio un paso hacia atrás y se desvaneció en las sombras, antes de que nadie pudiera atraparlo. Esa noche, en el dormitorio de la OA, Midoriya no pudo dormir. Las imágenes seguían repitiéndose en su mente. El monstruo que salvó a Uraraka. Los ojos que no parecían llenos de odio, sino de dolor. Y mientras tanto, en un callejón húmedo y vacío, Kaneki se acurrucaba, sintiendo como su hambre y su soledad lo consumían poco a poco. Tal vez no hay lugar para mí en este mundo. Y hasta aquí llega este capítulo, gente. Kaneki sigue luchando contra su hambre, los héroes siguen intentando entenderlo y el mundo parece cada vez más peligroso. ¿Será capaz de encontrar su lugar en esta sociedad de héroes y villanos, o se perderá en la oscuridad? Déjenme sus teorías en los comentarios, compartan si les gustó y prepárense, porque lo que viene será aún más intenso. Nos leemos en el próximo capítulo.